¿Se debería enseñar democracia como ramo en las escuelas? Sí, se debería enseñar cómo funciona el Estado. A mí me preocupa mucho la idea de que algunos quieran, y en México se está dando, indoctrinar a través de la escuela, ¿no? Pues es como los curas, las escuelas que tienen religión como asignatura, pero lo que realmente no estudian, se indoctrinan. Yo creo que enseñar los fundamentos del derecho internacional, los fundamentos del funcionamiento del Estado, es de lo más importante que se puede hacer. Era lo que iba a ser Educación para la Ciudadanía, que fue una propuesta del Partido Socialista y que les pareció aterradora al Partido Popular, y que anuló en cuanto Rajoy tomó posesión, gracias a que, un esfuerzo muy grande, la ultraizquierda española tiró el gobierno de Zapatero y nos garantizó un montón de años de Mariano Rajoy Brey, cosa que todavía no les agradezco lo suficiente, me los tengo que encontrar uno por uno para agradecérselos. Pero, ¿qué es lo que pasa? La gente, los jóvenes, tienen una idea absolutamente fantasiosa del Estado. Tienen una idea fantasiosa de los políticos. Tienen una idea fantasiosa y esquemática, caricaturizada de la corrupción. Tienen una idea muy de estilo Marvel, de villanos contra héroes, del manejo de una sociedad, de la administración de una sociedad, no de la política que se hace en los discursos tronantes, donde aplauden miles y la gente entra en éxtasis por la gran verba del compañero que ha dicho finalmente que se necesita para que salgamos de la situación aterradora en la que nos han metido ellos. ¿Qué es finalmente teatro? Que tan es teatro que grandes manipuladores populistas como Perón, Hitler o Mussolini ensayaban frente al espejo su oratoria. No, yo me refiero a cuando llegas al gobierno, al municipio, al palacio municipal, al palacio de gobierno de la provincia, del estado, de la comunidad autónoma, de la región, del departamento, de cómo se llame, la subdivisión regional de tu país, y te sientes a gobernar. Y dices, yo decreto la felicidad para el pueblo. Y no, señores, que eso no se puede decretar. ¿Cómo no? Me han elegido gobernador. Decreto la felicidad. Bueno, pero es que para ser felices necesitamos que tengan agua. Bueno, pues pongámosles agua. Ya, el problema es que a los que les falta agua, sobre todo, son a los que están en las partes más aisladas. Y por lo tanto, la tubería para llevar el agua hasta donde están ellos, pues sale un tanto onerosa. Bueno, pero que se compre. Y bueno, ¿y con qué dinero? Bueno, con el que tenemos en el gobierno. No es que ese dinero ya está asignado, señor gobernador. ¿Cómo que ya está asignado? Sí, mire, una parte se usa para pagar a los bomberos, otra parte se usa para pagar a los jardineros, otra parte se usa para el mantenimiento de la red vial, sobre todo que los semáforos pues, fallan con cierta frecuencia. Otra parte se dedica a la administración de asuntos municipales, otra parte se dedica a sanidad, otra parte se dedica a parques y jardines, porque a la gente le gusta tener los parques bien, y los juegos de los niños hay que estarlos revisando constantemente, hay que comprar nuevos, pues se rompen. Bueno, y no nos sobra dinero. No, señor, cuando alguien tiene un presupuesto, generalmente lo asigna completo. Si usted nos dice a qué le quitamos dinero, pues no, podemos poner el agua. Pero luego están los que quieren electricidad. Bueno, esos hay que ponerles electricidad. Ya, pero es más caro, porque el tendido eléctrico hasta donde están ellos, si electricidad donde hay mucha gente ya tenemos, el problema son los que viven muy lejos. Y pasa igual con internet, y pasa igual con las escuelas. Pongan la escuela a los niños, ya ves que mira, hay 5 niños en este pueblo y 4 niños en aquel pueblo que está a 80 kilómetros de distancia, y en ese otro pueblo a 120 kilómetros de esos dos, pues tenemos a otros 3 niños. Y no nos sale el negocio de poner una escuela en cada uno, porque no tenemos suficientes maestros, porque esto implica pagar más maestros y ya nuestro presupuesto en maestros pues ya está agotado, señor gobernador. Pero es que venía en mi programa de gobierno que íbamos a poner electricidad, escuela y agua y internet y helados para todos. Señor, usted puede poner en su programa de gobierno lo que quiere, y si la gente es tonta y le vota, pues está bien. Pero la realidad es esta. Los jóvenes no conocen esa realidad. No conocen
la realidad de la administración pública, la realidad de los controles que tienen la administración pública. Esta idea de que todos los políticos son corruptos. Miren, casi todos los políticos tienen la posibilidad de corromperse de maneras pequeñas o grandes. Pocos lo hacen a lo grande. La mayoría de los políticos que yo he conocido en mi vida son gente de un nivel muy, muy bajito que puede aprovechar a veces su poder para que le den una buena mesa en un restaurante para que no le cobren, que ya es corrupción. Pero no son precisamente los que se están llevando los sacos de oro del tesoro público. La gran mayoría de los políticos que yo conozco aquí en España es gente que hace su trabajo, lo hace porque está convencida de que es bueno para su gente. Pero está de concejal o de alcalde 1 o 2 temporadas y luego regresa a su trabajo. Tengo una amiga mía que me tiene muy molesto porque acaba de obtener plaza como profesora de secundaria técnica, y entonces pues probablemente esto le implique que en las próximas elecciones no quiere estar en las listas como diputada, cuando yo considero que son de las diputadas regionales más eficaces que tenemos en la defensa de la sanidad pública. Pero por otro lado entiendo también que ella no puede eternizarse en la política como no suele hacerse en España y necesita tener la certeza de un trabajo después, un trabajo digno, un trabajo decoroso. Y como ella, miles y decenas de miles de funcionarios, de diputados, de concejales, de alcaldes en toda España, en todo el mundo. La visión facilista de que hacen lo que se les da la gana y se roban lo que quieren se me hace terriblemente dañina, terriblemente grave, y entonces es fundamental, yo creo, enseñarles a los jóvenes cómo funcionan las cosas en realidad, cuáles son los mecanismos de toma de decisiones, qué limitaciones tiene el que tiene el poder, qué limitaciones de tipo económico, social, político, legal, cómo se hacen las leyes, que a veces se hacen de una manera horrible, pero finalmente son las leyes que tienes, porque hay que respetarlas y cómo se cambian. Es decir, cómo se pueden hacer las cosas en realidad y no como te cuentan los populistas que se pueden hacer cuando están gritándote en la calle para conseguir que tú seas su carne de cañón, su tonto útil. Yo creo que sería enormemente útil, lo haría yo una asignatura para eso, porque permitirá a los jóvenes ser más críticos con quienes les prometen el oro y el molo y con los populistas de todo signo, de derecha y de izquierda.